La historia del ser humano llegando a la luna siempre se ha contado como una imagen. Un hombre bajando una escalerilla, polvo flotando en cámara lenta y una frase convertida en símbolo. Pero tal vez ahí está el error. Durante más de medio siglo, la discusión se ha centrado en lo visible, en lo fotografiable, en aquello que una cámara podría manipular. Y sin embargo, lo realmente difícil de falsificar en 1969 no era la imagen, era el tiempo. La noche del 20 de julio de 1969 millones de personas miraban sus televisores, pero al mismo tiempo miles de personas miraban instrumentos, radiotelescopios, antenas parabólicas, receptores de onda corta, radares militares y estaciones universitarias seguían algo más que una retransmisión. Seguían un objeto físico moviéndose por el espacio. Cuando la NASA anunció que el módulo lunar descendía, no bastaba con emitir una grabación convincente. Cada segundo debía coincidir con una trayectoria real, calculable por cualquiera con conocimientos suficientes. La misión Apolo 11 no era solo televisión, era mecánica orbital convertida en espectáculo público. Para entender por qué esto es importante, hay que imaginar el problema que habría supuesto fingirlo. La nave no estaba quieta, no estaba en un estudio, no estaba siquiera en la Tierra. Orbitaba la Luna a casi 4.000 kilómetros por hora. Si el descenso duraba 30 segundos más de lo previsto, la posición en el cielo cambiaba para observadores de distintos países. Si el motor se encendía unos segundos antes o después, la órbita resultante no permitiría el reencuentro posterior con el módulo de mando. La mentira no debía parecer real, debía obedecer las leyes de la gravedad exactamente igual que un objeto auténtico. Mientras el público escuchaba voces con interferencias, estaciones independientes medían algo mucho más difícil de falsificar: el efecto Doppler de la señal de radio. Cuando un transmisor se aleja, la frecuencia cambia. Cuando se acerca, cambia de nuevo. Ese desplazamiento puede calcular velocidad y trayectoria sin necesidad de confiar en quien emite la señal. Universidades europeas, radioaficionados australianos y observatorios profesionales registraron esos cambios. Si la señal hubiese salido de la Tierra, los números no habrían coincidido con una nave orbitando la Luna. Y coincidieron. Hay un detalle aún más incómodo para cualquier teoría alternativa. El rival político directo estaba observando. La Soviet Union poseía radares capaces de detectar satélites espía a miles de kilómetros. No necesitaba escuchar a Estados Unidos para saber si un objeto estaba allí. Bastaba rebotar ondas de radio contra el casco metálico. En plena Guerra Fría, reconocer el éxito del adversario equivalía a admitir derrota tecnológica. Sin embargo, no hubo denuncia pública, ni comunicado técnico señalando fraude, ni intento de desacreditación científica. Para que todo hubiese sido un montaje, también el enemigo habría tenido que participar en silencio. Pero el problema más complejo no era la distancia, era la sincronización. El módulo lunar debía despegar de la superficie en un intervalo de minutos extremadamente concreto para encontrarse con la nave donde esperaba Michael Collins. La Luna rota, la órbita cambia constantemente y la ventana de encuentro no se negocia. No depende de opiniones ni propaganda, depende de ecuaciones. Cualquier error significaba perder la nave para siempre. Durante la misión, ingenieros independientes podían introducir los datos de velocidad y altura transmitidos por radio y comprobar si describían una trayectoria real. No escuchaban una historia, auditaban una caída controlada hacia otro mundo. Durante varios momentos, la comunicación desapareció por completo. Para el espectador, fue simplemente estática. Para quien comprendía la geometría orbital, era algo mucho más significativo. La Luna estaba bloqueando la señal exactamente cuando debía hacerlo. Un corte de radio perfectamente alineado con la posición relativa entre la Tierra, la nave y el satélite. Para simular aquello, habría sido necesario predecir con precisión segundos de ocultación para todo el planeta. En tiempo real,
y sin ordenadores capaces de modelarlo dinámicamente. En 1969, las computadoras ocupaban habitaciones enteras y tenían menos potencia que un reloj digital actual, pero la transmisión coincidió con la física celeste, como si la propia luna dirigiera el guión. Cuando finalmente se escuchó la voz de Neil Armstrong, llegó con un retraso de aproximadamente 1 segundo y 1/3. Ese retardo no era dramático ni cinematográfico, era exactamente el tiempo que tarda la luz en viajar, ida y vuelta entre la Tierra y la superficie lunar a la distancia de ese día. Un desfase pequeño, constante y medible que miles de técnicos notaron de inmediato. No era una latencia de estudio, ni una interferencia artística. Era la velocidad de la naturaleza y argumentarse que todo eso fue una coincidencia cuidadosamente preparada. Pero entonces aparece algo colocado allí sin necesidad mediática: unos espejos. Durante la misión se instalaron reflectores destinados a un experimento científico continuo, el Lunar Laser Ranging Experiment. Décadas después, observatorios de distintos países siguen disparando pulsos láser hacia la Luna y midiendo el tiempo exacto que tardan en regresar. Gracias a ellos sabemos que la Luna se aleja de la Tierra unos centímetros al año. Nadie necesitaba esos datos para convencer al público en 1969. No aportaban espectacularidad ni propaganda inmediata. Sin embargo, siguen funcionando hoy, verificables por cualquiera con el equipo adecuado. Para falsificar el alunizaje, habría sido necesario colocar objetos físicos en la superficie sin enviar ninguna misión, antes de que existiera tecnología robótica capaz de hacerlo con precisión. Pero quizá lo más revelador sea el tono de la propia transmisión. Buzz Aldrin pasó largos minutos leyendo cifras: consumo de combustible, altura, velocidad horizontal. Datos aburridos para la audiencia, pero esenciales para ingenieros externos. Cualquier especialista podía introducirlos en ecuaciones y comprobar si describían una nave descendiendo bajo la gravedad lunar. Y lo hacían. El supuesto guión era comprobable matemáticamente en directo por personas que no pertenecían a la agencia espacial ni al gobierno estadounidense. Así que la pregunta cambia lentamente de forma. No se trata de si una fotografía podría haberse tomado en un plató o si una sombra parece extraña. Se trata de si en 1969 era posible coordinar simultáneamente radares enemigos, observatorios neutrales, cálculos universitarios, radioaficionados independientes, latencias físicas, ocultaciones por geometría orbital y mediciones láser futuras durante décadas. Falsificar la imagen habría sido relativamente sencillo comparado con falsificar la coherencia temporal del universo entero. Tal vez por eso el momento más revelador no fue la famosa frase ni el primer paso, sino el silencio. Minutos sin voz ni imagen mientras la luna se interponía entre dos mundos. Un silencio que nadie controlaba, que no dependía de cámaras ni decorados, solo de posiciones astronómicas inevitables. La retransmisión no se limitó a mostrar algo, obedeció a algo. La discusión sobre si el ser humano pisó la luna suele girar alrededor de lo que vemos, pero lo verdaderamente difícil de fabricar es lo que no puede verse. La coincidencia perfecta entre un acontecimiento humano y las leyes físicas del cosmos, porque una imagen puede engañar a una persona, incluso a millones. Pero para engañar al tiempo, habría que engañar también a la gravedad, a la velocidad de la luz y a todos los observadores del planeta al mismo instante. Y si hubo un montaje, entonces no fue solo el mayor montaje audiovisual de la historia. Habría sido una coreografía universal, donde cada antena, cada reloj y cada ecuación participaron sin saberlo. Una conspiración no contra la opinión pública, sino contra la realidad misma. Quizá por eso, más de medio siglo después, el debate sigue, sino porque nuestra intuición desconfía de aquello que supera nuestra experiencia cotidiana.
Vemos imposible viajar a otro mundo, pero olvidamos que también parece imposible que miles de mediciones independientes coincidan por accidente.